buenas tardes. Vamos a dar inicio a la que es la cuarta conferencia de Jesús Mosterín en nuestra facultad. Esto que ha organizado conjuntamente la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Derecho y el Programa Universitario de Bioética. Y le recordamos que la última conferencia se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho el lunes, para cerrar el ciclo que Jesús nos ha preparado para esta visita a México, la cual le agradecemos muchísimo que haya venido otra vez después de varios años. Entonces, bueno, vamos sin más preámbulo a iniciar, y al final tendremos una sesión de preguntas breve para, como les digo, no cansarlo demasiado, que ya ha sido bastante trabajo durante la semana, y le agradecemos mucho a Jesús este esfuerzo. Adelante, por favor. Muy bien, pues vamos a empezar efectivamente la cuarta de estas conferencias. Y bueno, en realidad aquí en la Facultad de Filosofía las conferencias que estoy dando aquí, pues todas giran en torno a los animales y a cuestiones de la filosofía que tienen que ver con los animales. Y bueno, hemos hablado de diversas cuestiones, y hoy, para terminar, pues vamos a seguir con la misma temática, pero desde un punto de vista un poco más general, en el sentido de que los animales pues somos en definitiva parte de la naturaleza y estamos incluidos en la biosfera terrestre, que es el sistema más amplio, que es el objeto de nuestras consideraciones tanto éticas como filosóficas. Bueno, nosotros, pues lo mismo que no podemos, que no necesitamos limitarnos a pensar solo en nosotros mismos, porque sería en cualquier caso un pensamiento siempre pues bastante parcial y bastante desenfocado, pues tampoco podemos limitarnos a pensar solo acerca de los animales, porque nosotros mismos somos animales y estamos inmersos en el mundo animal, que a su vez pues está inmerso en el mundo de la naturaleza, que a su vez está inmerso en la realidad entera. Bueno, los animales, aquí pues han planteado a veces preguntas y discusiones acerca de animales domésticos, y es habitual y normal que pues muchas veces personas, en fin, sensibles o interesadas por los animales, pues se interesen especialmente por los animales de ganadería, o por los animales domésticos, o por los animales estos, pues como los perros y los gatos y los caballos y las vacas y los cerdos, etc. Pero no hay que olvidar que la inmensísima mayoría de los animales no son animales domésticos ni de ganadería. La inmensísima mayoría de los animales, el 99,999% de las especies animales son especies de animales salvajes, y casi todos los animales pues son salvajes, y todos estamos constantemente rodeados, incluso sin darnos cuenta, de los animales salvajes. Y entonces, por ejemplo, pues hay animales que están un poco más alejados de nosotros, pero que son animales especialmente espectaculares y maravillosos desde muchos puntos de vista. Y por ejemplo, como hemos hablado de los cánidos y hemos hablado de los carnívoros y hemos hablado de los faisánidos y hemos hablado de los perisodáctilos, o sea, de los équidos, quiero decir, del orden de los perisodáctilos, pues vamos a decir algo acerca de los cetáceos, que son animales formidables en sí mismos y que también se aproximan a las costas de México en determinados sitios y con determinada frecuencia, y que plantean pues grandes problemas naturalmente morales. Por ejemplo, siempre se ha considerado que los delfines son
paradigmas de inteligencia y paradigmas de alegría de vivir. Cuando pongo aquí esta foto porque cuando estos delfines, por ejemplo, de nariz de botella en el Golfo de México saltan a la vez, pues parece que están bailando. Solo el verlos produce inmediatamente una gran alegría. Sin embargo, aquí tienen ustedes esta foto que representa pues aquí a una gran cantidad de delfines que acaban de cazar en las Islas Feroe y que los acaban de rajar a todos para sacarles las vísceras, y que es un espectáculo, pues en definitiva, triste y lamentable. Es un poco el contraste entre la alegría, si quieren ustedes, de la naturaleza y la tristeza pues del maltrato y de la caza indiscriminada de los animales. Bueno, entre los cetáceos no solo están los cetáceos, los mamíferos, perdón, los delfines son cetáceos odontocetos, o sea, cetáceos con dientes, y luego hay otro tipo de cetáceos que son los misticetos, que son cetáceos sin dientes y con barbas, que lo que hacen es dejan entrar el agua dentro de su boca enorme y entonces la expulsan, escupiéndola, digamos, hacia afuera, y entonces esas barbas frenan y capturan a la multitud de criaturas que hay en el agua, del fitoplancton y del zooplancton, multitud de animalillos y de plantillas, digamos, que viven en el océano. Entonces, seguramente el mayor triunfo de la protección de los animales en el siglo XX haya consistido en que después que una acción tremendamente asesina y cruel, etcétera, cazó a las diversas ballenas hasta su práctico exterminio, pues en el último momento, en la hora 25, cuando ya iban a desaparecer para siempre, se creó la Comisión Ballenera Internacional. Hubo gran presión por muchos grupos científicos y ecológicos y animalistas y de todo tipo, y entonces en la práctica se prohibió la caza de las ballenas en todo el mundo. Prohibición a la que primero algunos países no hicieron caso, los rusos siguieron cazando ballenas, los japoneses siguieron cazando ballenas, los noruegos siguieron cazando ballenas, etc. Pero bueno, poco a poco se ha ido restringiendo. Y, por ejemplo, todavía hace unos días la Corte esta Suprema Internacional de La Haya ha dado un dictamen diciendo que efectivamente el gobierno japonés no puede permitir la caza de ballenas en torno a la Antártida, porque la legislación de la Comisión Ballenera Internacional, que está por encima de la de los gobiernos, lo prohíbe estrictamente, porque todo el océano antártico en torno a la Antártida se ha declarado una zona de protección para las ballenas. Entonces aquí ven ustedes, bueno, gracias a esto las poblaciones de ballenas han empezado lentamente a recuperarse. No se han recuperado tanto como para alcanzar sus números anteriores, pero de momento parece que no van a desaparecer, que no se van a extinguir, lo cual es un gran triunfo. La ballena es el animal más grande que haya existido nunca, más grande que los elefantes, más grande que los dinosaurios, más grande, o sea, nunca ha habido un animal, por ejemplo, tan grande como la ballena azul. Son unos animales enormes. Pero no solo son animales muy grandes, sino que son unos animales muy inteligentes, y si todos los animales, y sobre todo nosotros los animales humanos, pues estamos muy orgullosos de nuestro cerebro, y bueno, los cerebros más grandes que hay en el reino animal pues son los de las ballenas, los de los cetáceos, que tienen unos cachocerebros que al nuestro lo dejan en mantillas. Entonces, bueno, como digo, estos animales interesantísimos pues han sido salvados en el último minuto. Estos son pues un grupo de ballenas, de estos que como son mamíferos, no son peces,
entonces tienen que salir siempre a respirar afuera y de vez en cuando pues se les ve y da mucho gusto verlos, y en varios sitios del mundo, incluido en varios sitios de la Baja California en México, pues van naturalistas y van turistas y van gente interesada a verlo. Y yo personalmente no lo he visto, pero en fin, es algo que me interesaría hacer. A ver si la próxima vez que venga a México me lleva alguien allí, o si conozco a alguien de la Baja California, o no sé, a lo mejor se puede ir uno directamente, es que no sé cómo están establecidas, o sea, hay que pedir algún permiso o algo, pero bueno, pues es estas cosas de que lo he visto muchas veces en vídeos y en películas, pero sí que he visto las ballenas en otros sitios en realidad. Por ejemplo, las he visto cerca de Canadá, en el Atlántico, las he visto en Argentina, en un sitio que se llama la Península Valdés, donde hay multitud de elefantes marinos. Yo estuve allí, en una especie de mini hotelucho, que estaba yo solo, era el único habitante del hotel, por lo tanto estaba junto a un acantilado que se bajaba, y entonces había todo frente al acantilado, pues había lo que llamaban ellos la banquisa, una zona grande, pedregosa, completamente plana, que durante la marea baja quedaba libre y se podía andar, y durante la marea alta se cubría de agua. Pero allí se veían muy bien los elefantes marinos, que siempre estaban agrupados en harenes, o sea, siempre había un macho dominante, enorme y pesadísimo, y muy feo, porque está lleno de heridas por todos los lados, rodeado de todas las hembras. Y entonces las hembras estaban con sus crías. Las hembras eran muy pacíficas si no tenían crías, pero si tenían crías era peligroso acercarse, porque entonces lo podían interpretar como un peligro para sus crías y atacaban. Y bueno, ya no digamos el macho. El macho era sobre todo, aparte para los otros machos o por lo que sea, pero un peligro para las propias hembras, porque la diferencia de peso entre el macho y la hembra en el elefante marino es tan grande que si el macho copula con la hembra, si no es en una posición muy determinada, la aplasta por su propio peso. Bueno, pues como digo, uno puede ir a determinados sitios a ver estos animales que son realmente el elefante marino es un animal grandísimo y pesadísimo y tal, pero no tanto como la ballena. Bueno, podríamos seguir hablando. He hablado de los cetáceos simplemente porque son animales que me parece que a todos nos interesan mucho y que su supervivencia ha sido un gran triunfo, quizá el mayor de los triunfos del movimiento de protección de los animales. Y realmente todos lo hemos celebrado como eso, pues que qué bien que hayamos podido evitar esta tragedia. Esperemos que podamos evitar que otros animales desaparezcan y que podamos evitar el cambio climático y que podamos evitar tantos peligros como nos acechan. Pero como ya esta es la última conferencia y no hay tiempo, pues me parece que quiero hablar sobre todo de nuestra propia posición dentro de la naturaleza como animales, y entonces lo que nosotros somos pues es básicamente primates. Claro, somos animales del orden, de la clase de los mamíferos y del orden de los primates. Todos los primates se clasifican en strepsirrinos, bueno, de los que nos podemos olvidar, que son los lémures y los lericios, son primates más primitivos. Bueno, nos podemos olvidar porque no los hay ni en América Latina ni en Europa, digamos. Y luego hay los primates haplorrinos, que son casi la gran mayoría, y estos nos dividimos en tarsiformes y simios, y el mayor suborden pues son los simios. Todos nosotros somos simios. Entonces los simios se dividen en platirrinos y catarrinos.
los simios americanos, los simios indígenas de los países de América, son todos simios platirrinos. Y son básicamente pues los cébidos, los calitrícidos, los ogótidos, los atélidos, o sea, por ejemplo, los monos. En México hay en algunos sitios monos araña, por ejemplo, en Yucatán y en algunos sitios así, y hay algunos otros monos. Bueno, luego hay los monos catarrinos, que no hay en América, pero que hay en África y en Asia. Y entre los monos, entre los simios catarrinos, pues estamos nosotros, naturalmente. Los simios catarrinos se dividen en dos superfamilias, los cercopitecoides, que se llaman así porque abarcan a la familia de los cercopítecos, y los hominoides, que se llaman así porque abarcan a la familia de los hilobátidos, o sea, abarcan a los hilobátidos y los homínidos. Los hilobátidos son los gibones y los homínidos pues somos nosotros, por eso se llaman homínidos, porque abarcan a Homo, también abarca a los chimpancés, a los bonobos, a los gorilas y a los orangutanes. Todos estos animales formamos una misma familia de especies vivas de animales que son la familia de los homínidos. Y bueno, pues yo he tenido una cierta participación porque, pues en fin, he sido y soy presidente, por ejemplo, honorario del proyecto Gran Simio en España, y he tenido una participación con el proyecto Gran Simio que promovió Peter Singer y Jane Goodall y otros de estos, y que básicamente dice que, bueno, que la preocupación por los animales y por el bienestar de los animales, que es muy difícil que esto penetre en la gente, excepto a través de muchos años y siglos, digamos, de concienciación y tal, pero que por algún sitio hay que empezar y que se le podría dar realidad legal, empezando por los animales más próximos a nosotros, los de nuestra propia familia, para romper la barrera esta del especismo y por lo menos dar una protección legal directa a los homínidos. Y lo que propugna es que solo para estos animales, para los homínidos, pues los diversos países promulguen, por la acción legislativa, o sea, en los parlamentos de estos países, promulguen leyes positivas que garanticen a estos animales que he dicho, a los homínidos, 3 derechos solamente. O sea, derechos que crea la legislación. El derecho, en primer lugar, el derecho a la vida, a que no los maten sin necesidad. En segundo lugar, el derecho a que no los torturen. Y en tercer lugar, el derecho a que no los encierren ni secuestren, digamos, sin necesidad. Como ven ustedes, son 3 derechos absolutamente elementales que se podrían incluso conceder a todos o muchos los animales. Pero vamos, de momento el proyecto Gran Simio es de que se concedan solo esos 3 derechos a solo estas especies de animales, los gorilas, chimpancés, orangutanes, bonobos y seres humanos. Bueno, a pesar de que es una finalidad tan modesta, digamos, pues todavía no se ha conseguido su implementación. Este es un ai-ai, que es un primate, pues, digamos, muy interesante, pero, en fin, bastante alejado dentro de los primates de nosotros. Aquí ven ustedes un cebus, es lo que se llama un mono capuchino, que este es un simio sudamericano. No sé si hay en México también monos capuchinos. En cualquier caso, pues sí que hay en muchos países de Sudamérica, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Estos monos, estos capuchinos, estos simios platirrinos, que son los monos capuchinos, pues son animales muy interesantes y muy inteligentes. Y por ejemplo, yo me intereso mucho por la cultura de los animales,
y he escrito también bastante sobre la cultura de los animales. Y se ha descubierto hace poco que los primeros digamos, animales de América en los que se ha descubierto que tienen una cultura pues desarrollada son precisamente los monos capuchinos, que por ejemplo en una zona que se llama la Caatinga de Brasil, pues han desarrollado una cultura que está allí muy extendida, que entre otras cosas incluye un completo dominio del uso de las piedras, solo de un cierto tipo de piedras especialmente duras, como yunques y como martillos, lo cual les permite alimentarse de unas nueces muy alimenticias que hay en esas zonas, pero que son muy duras y que ellos son incapaces de romper con las manos o con los dientes o de ninguna otra manera. Entonces lo que hacen es que, bueno, forman una especie de taller, ponen una piedra grande dura debajo, colocan la nuez en medio y con la piedra grande dura, otra piedra grande dura, pues lo golpean hasta que lo rompen. En caso que la nuez es todavía más dura o más grande, pues entonces se levantan y levantan la piedra todo lo que pueden, y entonces para que tenga más inercia y por lo tanto caiga con más fuerza, la dejan caer desde arriba y cae desde arriba como si fuera una bomba, y entonces rompe la nuez y permite comerla. Bueno, previamente se ha estudiado mucho la cultura de los chimpancés, desde luego, por ejemplo. Y bueno, ya la primera que descubrió muchísimos de los rasgos culturales de los chimpancés pues fue la famosa investigadora Jane Goodall, como ustedes saben. Y luego pues se ha descubierto también muchos rasgos culturales de orangutanes, en fin, de monos, etc. Pero de los simios platirrinos estos americanos, la primera que se ha descubierto y se ha realmente estudiado a fondo es esta de los monos capuchinos. Aunque nosotros no somos simios, ya digo, platirrinos, sino catarrinos. Este es un simio catarrino típico y es un homínido típico, es un chimpancé. Fíjense ustedes qué mirada tan viva tiene y qué expresión tan inteligente. Y dense en cuenta de la cantidad de arruguitas y de cosas que tiene en la cara y en los labios que le permiten hacer unas muecas y unas cosas. O sea, es un animal, el chimpancé, que tiene una gran expresividad facial, y no solo facial. Pero claro, todos nosotros pues nos comunicamos con el lenguaje, pero también nos comunicamos de otra manera, con nuestros genes, perdón, no con nuestros genes, con nuestros gestos, quiero decir, y nos comunicamos incluso sin darnos cuenta, o sea, ponemos una cara u otra según que estemos contentos o tristes, según que estemos esperando que la persona con la que hablamos pues que ya se marche de una maldita vez, o al revés, si estamos deseando que se quede, miramos con unos ojos o con otros. En fin, cuando la gente pues está ahí, se conoce hablando en un viaje o en los bailes o en estos sitios, según cómo se miren y la cara que pongan, pues en realidad resulta más expresivo que lo que se digan con palabras. Y entonces los chimpancés son muy expresivos en este sentido, es decir, hacen unos gestos y ponen unas caras y hacen unas muecas que expresan perfectamente sus sentimientos. Bueno, aquí esta es una foto de un homínido, pero no actual, sino extinto, el Australopithecus afarensis. Ustedes habrán oído hablar de la famosa australopiteca que se llamaba Lucy. Bueno, pues este sería más o menos así, un Australopithecus afarensis. Bueno, vamos a ver. Nosotros no solo somos homínidos, como los chimpancés, sino que pertenecemos a la subfamilia de los homininos.
que somos los más humanos, digamos. Y ¿cómo surgimos los homininos a partir de los homínidos? Es decir, nosotros surgimos de una manera que se conoce perfectamente, que es, por un lado, los homínidos vivían en las copas de los árboles y iban de unos árboles a otros por braquiación y tal, moviéndose por los árboles, y su modo de vida era un modo de vida arbóreo. Entonces se produjo un cambio climático que condujo a que hubiera una gran regresión de los bosques en África Oriental, donde vivían. Entonces estos animales se encontraron con que ya no podían ir de un sitio a otro, porque se encontraban que había una especie de hueco entre dos bosques. Total, que se vieron obligados a bajar al suelo, lo cual fue una gran fuente de oportunidades y de peligros. Entonces muchos de los que eligieron bajar al suelo y en definitiva pues ir de un sitio a otro andando, pues muchas especies se murieron todos, los comieron los predadores, en fin, se toparon con todo tipo de peligros y desaparecieron. Pero en fin, no todos, algunos se arriesgaron y ganaron y sobrevivieron, que estos fueron nuestros ancestros, estos inmediatos, y se hicieron homininos. El bajar, alguien quizá podría pensar, bueno, pero esto de bajar de un árbol no parece una cosa tan portentosa. Pues sí, tuvo unos efectos portentosos. O sea, si no hubiera habido árboles, si no nos hubiéramos bajado de los árboles, no existiríamos los seres humanos. Esto es, bueno, hay la historia, digamos, estas historias de los aztecas o los mayas sobre que el dios Quetzalcóatl, en fin, hizo y sacó unos huesos y los molió y tal. Bueno, entonces eso son historias naturalmente bonitas, pero que no tienen nada que ver con la realidad. O en la Biblia y tal, que Dios o Yahvé o no sé qué, pues dijo no sé qué, o tal, o que se le sacó un hueso al uno y le hizo una mujer a otra. Bueno, pues eso son historias. Pero esta especie de historias se pueden traducir a un lenguaje más verídico y científico, que es este. Es decir, en realidad lo que fue el Dios que nos hizo, que creó a los seres humanos, pues fue la bajada del árbol. La bajada del árbol nos creó. Porque el bajar nos obligó, como la hierba estaba alta, si íbamos a cuatro patas no veíamos nada. Y en especial no veíamos pues al león o al leopardo, lo que sea, que se estaba acercándonos para comernos. Y entonces la mejor manera de ver a los predadores que nos acechaban era levantarnos, porque entonces automáticamente quedábamos por encima de la hierba y podíamos ver este tipo de animales que se acercaban. Bueno, pues ya poco a poco nos acostumbramos y empezamos a andar a dos patas. O sea, la primera consecuencia de la bajada de los árboles fue la adopción al cabo de poco tiempo de la marcha bípeda, lo cual, pues bueno, para unos animales que no eran bípedos, pero tampoco era tan fácil, pues bueno, se consiguió rápidamente. Entonces esto, a su vez, toda una cadena, tuvo una consecuencia portentosa, que fue que liberó a nuestras patas delanteras. Hasta entonces nuestras patas delanteras, por ejemplo, siempre decía, mientras andábamos a cuatro patas, siempre habían estado ocupadas por la marcha. Y además de tanto andar con las cuatro patas, pues nuestras manos eran unas manos poco flexibles y burdas y llenas de una especie como de piel encallecida muy gorda, que sin llegar a los cascos de los caballos, pero era una mano no tan flexible y tan suave. Entonces, o sea, ahora con la mano hacemos cosas muy delicadas, digamos, como por ejemplo tocar el violonchelo o pintar con un pincel o acariciar, o cosas, digamos, suaves. Y esto pues no lo habríamos podido hacer con la mano que teníamos antes. Bueno, entonces bajamos del árbol, nos hicimos bípedos, nuestras manos se quedaron liberadas, pero al quedarse liberadas
también fueron evolucionando y entonces se fueron haciendo más suaves y se convirtieron en estas manos tan suaves que tenemos ahora. Y ya que las teníamos, no sabíamos qué hacer con ellas, empezamos a manipular objetos. Empezamos a agarrar palos, por un lado, a romperlos, a hacer no sé qué, a meter un palo por un agujero. Empezamos a hacer cosas con las manos. Luego ya pues empezamos también, por ejemplo, a usar piedras, y si la forma de la piedra no nos convenía, empezamos a chocar una piedra con otra para darle una forma más adecuada y crear una bifaz o una de estas herramientas de piedra que hacían nuestros ancestros. Bueno, y hacíamos también una serie de objetos de cuerno, de hueso, de piedra, de madera, de fibras vegetales, de todo lo que encontrábamos en la naturaleza. Bueno, como cada vez hacíamos más cosas con las manos, pues las manos tienen que ser coordinadas, porque si no, bueno, si yo quiero hacer simplemente abrir esta botella, pues esto necesita una coordinación. Entonces nuestro cerebro empezó a crecer para coordinar a nuestras manos. O sea, nuestro cerebro es hijo de nuestras manos. Y de hecho, nosotros tenemos una zona motora del cerebro, que es la que da las órdenes, en fin, a través de redes neuronales y de las neuronas motoras que lanzan sus axones desde la parte esta hasta todos los músculos de nuestro cuerpo. Y estas, la parte esta motora de nuestra corteza cerebral es como un mapa de nuestro cuerpo. Y entonces en este mapa está representado, por ejemplo, mi brazo izquierdo aquí. Y cuando yo ahora, pues voy a dar la orden, la voy a dar desde esta zona, supongamos, de que se levante mi brazo izquierdo. Y obedientemente mi brazo izquierdo se levanta. Entonces, esta orden le ha llegado al brazo izquierdo desde una zona. Y lo mismo, si quiero, por ejemplo, si voy andando, le voy dando órdenes a mis piernas de que se mueva ahora a la derecha, ahora a la izquierda, de una determinada manera. Y, por ejemplo, si tengo que subir escaleras, las órdenes son un poco distintas, porque tengo que mover las piernas de otra manera. Si me encuentro con una zanja y tengo que dar un salto para superarla, pues también muevo las piernas de otra manera. Si voy en bicicleta y tengo que ir pedaleando, pues muevo las piernas de otra manera. O sea, mis piernas hacen todas estas cosas distintas y mis brazos hacen todas esas cosas distintas, no porque sean listos ellos, sino porque se limitan a cumplir las órdenes. ¿Y quién les da las órdenes? Pues el cerebro. ¿Y qué zona del cerebro? Pues la zona esta motora del cerebro. Lo que es curioso es que si miramos a qué órganos corresponde la zona del cerebro, hay unos que están muy poco representados, tiene una representación muy pequeña, y otros muy representados. Las dos partes de nuestro cuerpo que están más representadas en el cerebro, en la zona motora por lo menos, son, por un lado, la mano, que ocupa un espacio enorme, y por otro lado, la lengua. O sea, yo ahora que les estoy hablando a ustedes, pues mi lengua se está moviendo de unas maneras muy complicadas constantemente y está recibiendo órdenes del cerebro. O sea, yo, por un lado, en unas zonas del cerebro concibo ciertas intenciones de decir ciertas cosas, en otras zonas del cerebro, por ejemplo, en la zona de Wernicke, que está en el hemisferio temporal, digamos, por encima de mi oreja izquierda, hay una zona en la cual mis intenciones, estas lingüísticas, se someten a un procesamiento informático, digamos, para darles forma gramatical y para asignarles vocabulario. Y luego, finalmente, esto va a la zona motora, donde ya esto se traduce a órdenes para movimientos de la lengua y de las mandíbulas que producen proferencias de oraciones y lenguaje. Bien, y por otro lado, o sea, la lengua es muy complicada de mover, entonces tiene una gran zona, y la mano nos permite, como hemos dicho, tocar todo tipo de instrumentos musicales,
nos permite teclear, por ejemplo, en el teclado de la computadora o de la máquina de escribir, nos permite escribir a mano con el bolígrafo, con la pluma. Nos permite también por ejemplo, no sé qué es esto, ¿qué he hecho? Bueno, aquí estábamos. Bueno, la mano nos permite, por ejemplo, prácticamente desarrollar casi todas las artes. O sea, la pintura la hacemos con la mano, la escultura la hacemos con la mano. O sea, tocar el piano lo hacemos con la mano. Hay artes raras, digamos. Por ejemplo, los japoneses practican un arte que se llama la papiroflexia, que consiste en doblar cosas de papel, se hace con la mano. Hay la ikebana en Japón también, que es el arte de los arreglos florales y tal, pues se hace también con las manos. Entonces, bueno, esto no podríamos desarrollar todas estas, lo mismo con los oficios, o sea, el carpintero, el fontanero, en fin, cualquiera que nos arregla los conductos de nuestra casa si se estropean, el electricista, pues hacen sus cosas con las manos. A veces directamente y a veces ayudados de esas extensiones artificiales de nuestras manos, que son las herramientas, el destornillador, en fin, la herramienta de que se trate. Bueno, esto condujo, como digo, a que nuestras manos cada vez hacían cosas más complicadas. Esto cada vez pues favorecía evolutivamente a que el que tenía el cerebro algo más grande era capaz de desarrollar más de estas técnicas y entonces sobrevivía más y se reproducía más, y poco a poco pues el cerebro se fue haciendo en la humanidad, se fue haciendo más grande, es decir, los genes que producían un cerebro más grande se iban extendiendo porque sus portadores al final dejaban más descendencia que los que tenían un cerebro más pequeño. Y el cerebro, de todos modos, no podía crecer más que a un determinado lugar porque nuestros ancestros tenían unos músculos muy fuertes que sujetaban sus fuertes mandíbulas a una cresta ósea que teníamos nosotros encima del cráneo. Y entonces estos músculos eran tan fuertes que apretaban tanto al cráneo que a partir de cierto momento no le dejaban crecer más. Y entonces el crecimiento del cerebro pues tenía un límite. Pero se produjo una mutación que se conoce perfectamente, que condujo a que una mutación deletérea, una mutación en cierto modo en principio mala, porque lo que hacía es debilitar nuestros músculos de la zona esta de la cara. Pero al debilitar los músculos estos que sostenían a nuestras fuertes mandíbulas, pues por un lado nuestras mandíbulas se hicieron más pequeñas y por otro lado nuestro cerebro se hizo más grande, porque ya no estaba tan apretado y sujetado. Total, que cuando dentro de los homininos se inició el género Homo, que es el nuestro, el género humano en latín se llama Homo, y entonces pues fue hace unos 2,5 millones de años aproximadamente. Entonces el género Homo se ha caracterizado desde sus inicios porque ha puesto en valor todas estas cosas de las que hemos estado hablando, la mano, la habilidad, el cerebro y tal. Y entonces, en concreto, desde hace 2,5 millones de años, cada vez nuestro cerebro ha ido haciéndose mayor. Y han ido surgiendo todo tipo de cosas que requieren, diríamos en jerga informática, requieren pues mucha mayor capacidad de computación. Y lo más espectacular pues fue el surgimiento evolutivo de la capacidad lingüística, porque la capacidad lingüística requiere una constante computación de muy alto nivel, o sea, hay que computar mucho, hay que hacer muchísimos cálculos para hablar. No nos damos cuenta de ello, lo hacemos subconscientemente, pero efectivamente los hacemos. Y entonces, bueno, pues así llegamos, por así decir, hasta nosotros. Entonces nosotros realizamos la marcha bípeda,
Miren ustedes a esta mujer que está andando tan bonitamente, y esto es la marcha bípeda. Y ahora miren ustedes a este hombre que no solo está andando, sino que está corriendo, porque el correr es una habilidad que entre los primates solo tenemos los seres humanos. O sea, los chimpancés no corren, los gorilas no corren, los orangutanes no corren y los bonobos no corren. Nosotros somos los únicos homininos y los únicos homínidos que corremos, lo cual evidentemente también representó una ventaja para nosotros. Y cuando ustedes ven los récords que alcanzamos corriendo, pues evidentemente nosotros corremos muchísimo más que en fin, un gorila que desde luego siempre anda muy torpemente. Esta es una mano humana que está dando la mano, está junto a una mano de orangután. Ven ustedes a la derecha la mano del orangután, la mano humana, y a la izquierda la del orangután. ¿En qué se diferencian? En una cosa, nuestra mano es capaz de lo que se llama la pinza de precisión. Hay dos maneras de agarrar los objetos. Una es así, con toda la mano. Esto lo pueden hacer todos los primates. O sea, por ejemplo, un chimpancé agarra un palo y lo agarra así. Lo que no pueden hacer los otros primates es tocar con la yema del pulgar las yemas de los otros dedos. O sea, ustedes consideren la yema del pulgar, y si desean tocar la yema de este dedo, del dedo índice, pues la tocan. Y pueden tocar la yema del dedo medio, en fin, la yema del dedo anular, la yema del dedo meñique, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar se ha hecho en nosotros pues relativamente más largo, y los otros dedos se han hecho más cortos de tal manera que están más cerca. Y porque están más cerca, nosotros somos capaces no solo de agarrar las cosas así, sino de agarrarlas así. Y a esto es a lo que se llama la pinza de precisión. Por eso solo nosotros podemos usar pinceles, y solo nosotros podemos usar, pues, qué sé yo, diversos tipos de herramientas, y podemos usar pinceles, y podemos coser, por ejemplo, con una aguja, y podemos todas estas cosas. Y un cirujano, por ejemplo, pues puede rajar uno y puede abrir, puede operar, puede sacar, en fin. Estas cosas requieren la pinza esta de precisión. Entonces, ¿qué ocurre con un chimpancé, por ejemplo? Que aunque quisiera agarrar esto así, no podría. O sea, el pulgar se le quedaría así y este dedo se quedaría alejado. O sea, realmente no llegarían. Es como si yo, por ejemplo, pues quiero estirar mi brazo hacia atrás hasta tocar la pared de atrás, llega un momento que ya no lo puedo estirar más. No puedo, y ahí se quedó el asunto. Pues lo mismo, cuando quiere apretar esto así, con la pinza de precisión, empieza a acercar el dedo y luego ya el dedo se le queda parado y no llega. Bueno, esto es común a los otros homínidos. Nosotros, por el proceso que hemos explicado, hemos llegado al final a que tenemos esta pinza de precisión. Entonces aquí tienen ustedes una representación de las dos pinzas estas que practicamos los homínidos. La pinza de precisión, que ven a la derecha, que agarramos las cosas así, y la pinza esta de fuerza, el agarre, que es así. Aquí está agarrando al palo este. Bueno, de todos modos, el agarre es útil, y por ejemplo, si un chimpancé agarra una rama bien fuerte y bien grande, si la agarra así, y vamos, si nos da un golpe en la cabeza con ella, pues tiene un gran efecto y nos puede partir el cráneo. Pero de todos modos son en circunstancias como muy excepcionales y brutas. La mayor parte de las situaciones y para la mayor parte de las tareas lo que hace falta es la pinza de precisión, que es el ajuste fino. Bueno,
Los animales estos, los otros homínidos, que a pesar de ser incapaces de la pinza de precisión, son capaces de la pinza de agarre, se basan de ella en su cultura. Por ejemplo, uno de los primeros rasgos culturales de los chimpancés que descubrió Jane Goodall fue el rasgo este que consiste, han desarrollado una práctica de cazar termitas. Las termitas, como ustedes saben, son unos insectos sociales, en fin, muy sociales, mucho más que nosotros, claro, y que viven en los termiteros. Pero los termiteros, a base de ser sociedades, digamos, políticas sumamente, bueno, estos sí que son socialistas y tal, que muy bien organizados y tal, aparte de esto, lo que también son, en cierto modo, grandes arquitectos, porque estos termiteros son unas construcciones enormes, y los han visto en África y tal, y además están llenos de túneles y pasadizos y puentes, o sea, y llevan por debajo túneles que van hasta las raíces de los árboles, o sea, y algunos tienen incluso cámaras donde practican la ganadería, por ejemplo. Algunos animales pues llevan allí una serie de bichos a los que les alimentan con hongos o lo que sea y luego se los comen. Y los chimpancés, en cualquier caso, les gustan mucho las termitas. Entonces las termitas están dentro de un termitero que parece de cemento y que es más duro que el cemento, que es imposible de romper para un chimpancé. Un chimpancé no podría hacer nunca nada, y nosotros mismos, si quisiéramos romperlos, tendríamos que emplear técnicas militares, tendríamos que poner bombas o dinamita para romper un termitero. Lo que hacen es que buscan orificios en el termitero y entonces van metiendo palos para ver si algún orificio conduce al interior, y entonces lo conducen al interior. Y el termitero siempre está muy protegido por las termitas, en el sentido de que si entra algún extraño o algún cuerpo extraño, automáticamente lo atacan y lo muerden y se quedan mordidas a lo que ha entrado. Entonces, cuando entra este palo, que es desconocido para las termitas, pues automáticamente lo muerden y se quedan mordidas y pegadas, digamos, al palo. Entonces el chimpancé saca el palo, que está lleno de termitas adheridas, y se lo pasa por la boca como una brochette, que yo no sé cómo lo llaman, brochette, como una brocheta, y entonces se quedan con las hormigas en la boca y se las comen. Bueno, esto es una cultura que, como ven, se realiza con un palo. Cultura significa, en este caso, que no es una técnica o una habilidad que estén genéticamente preprogramados para realizar, sino que en algún momento indeterminado del pasado sus ancestros la han inventado y luego se la han ido enseñando los padres a los hijos y se la han ido transmitiendo. Y precisamente por no ser un rasgo de su naturaleza, sino un rasgo de su cultura, pues no todos los chimpancés lo tienen, sino solo los de ciertos lugares. Por ejemplo, lo descubrió Jane Goodall en la reserva de Gombe, pero en otros lugares que hay chimpancés no lo practican. Como naturalmente esos monos capuchinos que practicaban esa conducta que hemos dicho de usar piedras para romper nueces, pues la practican en Cainga, en Brasil, que se descubrió, y seguramente en algunos otros sitios, pero no en todos. Hay sitios donde hay monos capuchinos que no tienen esta práctica. O sea, ellos no lo hacen por sí mismos, sino alguien de alguna manera no se lo ha enseñado. Bien. Bueno, nosotros que somos seres humanos, pues normalmente, y es natural que así sea, nos interesamos por nosotros mismos, por lo que somos, por de dónde venimos, por a dónde vamos, etc. Entonces, curiosamente, el conocimiento científico y filosófico tradicionalmente ha empezado a conocer el mundo exterior, digamos, y las otras cosas, y incluso el mundo matemático, que es un mundo ficticio y tal, pues hace mucho tiempo. Mientras acerca de nosotros mismos tradicionalmente nunca hemos sabido nada. O sea, siempre hemos sabido mucho más de las otras cosas que de nosotros mismos.
incumpliendo así el mandato del dios Apolo, que a los griegos su oráculo siempre, cuando le pedían consejo, el consejo que el dios siempre daba dos consejos que eran los mismos. Un consejo era: conócete a ti mismo, gnosis autón, y el otro consejo era: de nada demasiado. O sea, no seas extremista, digamos, ¿no? Pero estos dos consejos que daba el dios, el consejo desgraciadamente no hemos seguido, eran buenos consejos, entonces el mundo ha estado lleno de extremismos y no nos hemos conocido a nosotros mismos, pero realmente la idea que hemos tenido de nosotros mismos, que siempre la hemos tenido, siempre ha sido pura mitología y pura superstición. Todas las religiones y todas las tradiciones y todos los pueblos pues han tenido sus ideas acerca de los seres humanos, qué son, cómo surgieron, pero siempre eran cosas totalmente fantasiosas, que no sé, que una serpiente se tragó un huevo y que entonces del huevo sale un dios y que el dios se raspó la cabeza y bueno, cosas fantasiosas que iban produciendo y bueno, por ejemplo, las dos cosas más importantes que tenemos dentro de nosotros mismos y son las que deciden todo lo que hacemos son el genoma y el cerebro. Y del genoma hace 100 años no se sabía nada. O sea, no se sabía ni siquiera que existieran los genes. Y del cerebro pues tampoco se sabía nada. O sea, el fundador de la genética fue Mendel, como saben ustedes, pero cuando hizo su primera publicación, pues resulta que la publicó en una especie de revistilla desconocida de un convento checo. Nadie se enteró. Bueno, y cuando se descubrió, pues ya se había muerto Mendel y tal. Bueno, las neuronas se descubrieron más o menos hacia el 1900, digamos, y fue de la siguiente manera. Primero, en el siglo XIX, gente como Schwann y otros descubrieron lo que se llamaba la teoría de la célula, que es que nosotros somos repúblicas de células, estamos hechos de células compuestos de células y por lo tanto todo lo que nos pasa y nos afecta pues es a través de nuestras células y nosotros vivimos mientras nuestras células viven y nosotros nos morimos cuando nuestras células se mueren y nuestras células contienen nuestro genoma y todo está hecho de células. Lo que pasa es que se pensó durante varias décadas después de la enunciación de la teoría de la célula que había una excepción, que todo nuestro cuerpo estaba hecho de células excepto el cerebro. Y se pensaba que el cerebro era una especie de mantequilla, una especie de masa continua y no estructurada, y que bueno, pues que en realidad el cerebro no hacía nada porque era la sede digamos, del contacto con el alma. Bueno, entonces hubo un profesor alemán de anatomía que propuso por primera vez la hipótesis de que también el cerebro estaba hecho de células discretas, separadas unas de otras, células individuales. Y a estas células, Carl von Mayer se llamó a estas células, les dio él el nombre de neuronas. Bueno, lo que pasa es que esto fue una mera hipótesis que nadie se tomó en serio. Y el fundador propiamente dicho de la neurología, pues fue fue el más grande científico español, probablemente que ha habido, que fue Santiago Ramón y Cajal, que realmente comprobó experimentalmente que en efecto que el cerebro está hecho de neuronas separadas unas de otras, que descubrió la estructura de las neuronas, que descubrió las sinapsis que hay entre unas neuronas y otras y cómo se comunican. Y en fin, Santiago Ramón y Cajal, por así decir, inició la neurología y todavía ahora, pues muchos años después de su muerte, sigue siendo el neurólogo más citado. Aunque fundamentalmente porque en todos los libros de texto y tal de neurología, ahora pues al principio de cada capítulo tal lo citan, pero pues, más que nada para poner una frase de estas clásicas, como la neurología no hay muchos clásicos, pues ya yendo para atrás, pues ahí ya uno solo llega hasta Santiago Ramón y Cajal, que tampoco es que sea tan antiguo,
pero más atrás ya no se puede ir porque no se sabía nada. Piensen ustedes en Aristóteles, el más grande filósofo y biólogo, en fin, de todos los tiempos hasta el siglo XVIII, y tan famoso. Pues Aristóteles pensaba que el cerebro era un refrigerador y que su función consistía en enfriar la sangre, que el corazón, si no, calentaría excesivamente. O sea, él pensaba que la sangre en el corazón es calentada y que, bueno, pues ya se calentaba demasiado y subía al cerebro y allí se enfriaba. Bueno. Entonces esta idea aristotélica todavía pervive en cierto modo en el lenguaje ordinario. Y mucha gente dice, por ejemplo, de una persona, dice que tiene una personalidad fría. Se le atribuye que siempre actúa pensando y razonando y con la cabeza. Mientras que una persona que se supone que actúa a partir del corazón, sin más y tal, dice que es una persona muy cálida. Y entonces se habla de que, en fin, me recibió con el corazón en la mano muy cálidamente, tal, o no, con gran frialdad, sin afectividad. Bueno, y esto es porque se pensaba que efectivamente que todas las emociones pues se sentían en el corazón. Bueno, la verdad, como sabemos ahora, es que las emociones se sienten exclusivamente en el cerebro. Y la función del corazón pues no es la ni de sentir ninguna emoción, y en especial no es la de enfriar a la sangre, que no la enfría en absoluto. La sangre sale igual a la misma temperatura que entra en el corazón. La función del corazón es una función meramente mecánica de impulsar a la sangre pues a través del sistema circulatorio. Recoge la sangre que le llega por las venas y la pone en marcha otra vez, empujándola por las arterias, que es una función esencial, claro, porque si se para, pues nos morimos inmediatamente. Pero no tiene nada que ver ni con la temperatura ni con el aspecto afectivo o emocional de la gente. Bueno, podríamos poner infinitos ejemplos más. Descartes, por ejemplo, pues pensaba que existía un alma inmaterial que es la que daba las órdenes a los músculos, por ejemplo, lo cual es una cosa absurda. Y entonces ya, incluso en su época, pues algunos decían, oye, pero qué teoría tan rara esto que usted dice, si algo es inespacial e inmaterial, ¿cómo puede poner en movimiento, cómo puede dar patadas o golpes a algo que es material y espacial? Y entonces la respuesta es de Descartes que sí, que esto ocurría precisamente en un sitio muy pequeño que había en el medio de la cabeza, que era la glándula pineal. Entonces, bueno, pues esto naturalmente, ¿por qué lo decía? Porque pensaba que solo los seres humanos tenían glándula pineal y él quería que solo los seres humanos tuvieran alma. Pero resulta que luego se descubrió, incluso en vida de Descartes, que en realidad todos los mamíferos tienen glándula pineal, con lo cual el asunto se le vino abajo. ¿Y qué es la glándula pineal en realidad? Pues nosotros ahora lo sabemos. La glándula pineal es sencillamente es lo que nos induce nuestro sueño cada 24 horas. O sea, es una glándula que segrega una molécula, una hormona que se llama la melatonina. Y la melatonina pues se distribuye por la sangre y llega a todas partes y también al cerebro y a todas las zonas del cerebro, pero también a todo el cuerpo, y determina pues como un amodorramiento general. Y por eso nosotros, si llevamos 24 horas sin dormir, pues empezamos a sentirnos cansados y nos apetece ir a la cama, y si nos tumbamos y al cabo de un rato nos dormimos. Bueno, esto es lo que produce la melatonina, que es la raíz de este problema que tenemos los que viajamos mucho, en fin, de vez en cuando, a través de los océanos, en vuelos de estos interoceánicos, que tenemos este problema que supongo que algunos de ustedes conocen, que es el problema del jet lag.
¿Qué significa? Que, bueno, todavía México pues hay una diferencia horaria, por ejemplo, con Europa de 7 horas, que es mucho, pero no tanto. Pero, por ejemplo, si voy a Japón, pues la diferencia horaria pues es de 12 horas. O sea, y entonces lo que ocurre es que, claro, si yo llego a México, por ejemplo, y aquí es la hora de irse a la cama, supongamos que, no, qué sé yo, son las 12 de la noche, pues yo no me he enterado de ese cambio horario y mi glándula pineal todavía no segrega melatonina. Bueno, algunos americanos se compran unos botecitos de pastillas de melatonina, que tan bueno, pues es. Y a la inversa, pues esto hace que cuando por otro lado yo segrego los primeros días, segrego la melatonina para dormirme, pues resulta que estoy aquí, por ejemplo, que son las 12 de la mañana, que es la hora de dar una conferencia. Y entonces, cuando me voy a la cama no tengo melatonina, y cuando tengo que desempeñar una actividad que requiere estar despierto, pues sí. Entonces este problema se llama el problema del jet lag, que viene del jet, que es el avión a reacción, se decía al principio en inglés antes. Bueno, pues esto de la melatonina, yo ven ustedes cuál es su función, que no tiene nada que ver con lo que pensaba de acá. Bueno, y acabo con esto porque sobre esto se va a hablar mucho tiempo, pero es una cosa muy curiosa. La historia de la ciencia y de la filosofía están llenos de cosas curiosas, pero una de las cosas que muestran es cómo la humanidad ha vivido permanentemente en un estado de falsa conciencia, de pseudoconciencia, es decir, la autoconciencia que ha tenido la humanidad, la idea que ha tenido la gente lo que es, pues se puede decir que en el 99% de lo que han pensado ha sido siempre completamente falsa. Entonces, somos solo, desde hace muy pocas 2 o 3 generaciones, que somos afortunados y felices, y en fin, tenemos que alegrarnos en realidad de, después de mucho tiempo, tener la suerte de poder tener una autoconciencia, no del todo, por desgracia, no suficiente todavía, pero ya de estar mucho más cerca de la realidad. Y bueno, pues esta autoconciencia es la que nos induce a saber lo que somos pues sistemas físicos, que somos seres vivos, que somos animales, que somos habitantes de la biosfera de este planeta, que somos mamíferos, que somos primates, que somos homínidos, que somos homininos, a saber cuál es la función de nuestros genes y de nuestro genoma y cómo se ha formado y ha evolucionado, a saber cuál es la estructura de nuestro cerebro. Lo que peor conocemos todavía es el cerebro, es decir, que lo conocemos de una manera topográfica, pero no todavía de una manera funcional. O sea, sabemos, por ejemplo, que ciertas funciones mentales y afectivas las realizamos en ciertas zonas del cerebro, bueno, porque hay diversas maneras de medir desde fuera, con detectores de diversos tipos de radiaciones, de medir desde fuera en qué zonas acude sangre y hay más sangre de la habitual, que es básicamente la técnica que se emplea para localizar las zonas cerebrales. Esto se puede hacer con electrodos, esto se puede hacer, por ejemplo, metiendo algún componente en la sangre que tiene isótopos radioactivos que van soltando, en fin. Y estas radiaciones o estos isótopos o esta electricidad se pueden captar desde fuera, y entonces la señal es especialmente fuerte si acude mucha sangre. Entonces, si nosotros le decimos a una persona, por ejemplo, que haga una multiplicación numérica y le damos un lápiz y un papel, y esta persona pues ve los números que tiene que multiplicar y los multiplica, y al cabo de un rato nos dice, pues el resultado es 235. Y si mientras tanto le hemos tenido a esta persona en observación, pues entonces por la señal que hemos detectado nos damos cuenta que la señal eléctrica en todo el cerebro era más o menos la misma, pero desde que ha empezado a hacer la operación aritmética, de pronto la señal se ha hecho mucho más fuerte en la parte, no sé, supongamos
superior, izquierda, tal. Esto significa que más sangre ha acudido ahí. Y como las neuronas, que son las que trabajan en nuestros cálculos y en nuestras emociones y en todo, pues son células que necesitan oxígeno para funcionar, y el oxígeno lo lleva la sangre, cuando unas neuronas se ponen a trabajar, la sangre acude. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a correr o a subir escaleras, pues de pronto la sangre acude a nuestros músculos. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, pues la sangre acude a la zona de nuestro cerebro que esté pensando en ese momento. O cuando nosotros nos ponemos a hacer la digestión, la sangre acude a las zonas, digamos, de nuestro vientre que están realizando la digestión. La sangre siempre acude preferentemente a las células que la necesitan. Y entonces, viendo a dónde acude la sangre cuando hacemos unas cosas y otras, cuando recordamos, cuando leemos, cuando nos enfadamos, cuando... en fin, pues podemos determinar algunos sitios. Por ejemplo, ahora sabemos que tenemos los... o sea, por ejemplo, nosotros somos capaces, lo cual es una maravilla, porque es muy difícil, como hemos dicho, de reconocer caras. Podemos reconocer las caras de nuestros amigos, de nuestros parientes, de gente que aparece en los periódicos o en la televisión. Reconocemos la cara de Einstein, la cara de no sé de quién, de Hitler, y nosotros esto lo hacemos sin ningún problema. Y si conocemos a alguien, lo conocemos con mucha luz, con poca luz, con pelo largo, con pelo corto, afeitado, sin afeitar, con una mancha. Y este reconocimiento que nosotros hacemos, pues es algo sumamente específico. Entonces, sabemos perfectamente este reconocimiento de las caras donde se efectúa. Se efectúa exactamente en 2 puntos de los lóbulos occipitales. Es decir, este es un lóbulo, digamos, frontal. Aquí tengo unos lóbulos parietales, los lóbulos temporales, y aquí, en la nuca, tengo los lóbulos occipitales. Y hay 2 pequeñas zonas ahí que cuando miro una cara y la reconozco, se excitan y reconocen a la cara. Y bueno, y si por ejemplo cuando miro una botella, pues esas neuronas permanecen, por así decir, apagadas. Este es un conocimiento ya topográfico fino de las funciones. Lo que pasa es que el saber dónde se efectúa el reconocimiento de las caras, pues todavía no es el entender el mecanismo fino. Es como uno de ustedes, imagínense una persona que tiene un carro y que le han enseñado, pues por ejemplo, que apretando a una determinada manivela o apretando al acelerador, yo no sé si los coches aquí tienen acelerador, sí, ¿no? Pues apretando al acelerador, pues que el coche anda más rápidamente, se acelera, que la aceleración es la derivada de la velocidad, o sea, el incremento de la velocidad por el tiempo. También saben que si aprietan no al acelerador sino al freno, pues que el coche disminuye su velocidad y se para. Bueno, pero uno puede saber eso sin saber absolutamente nada de mecánica, y efectivamente puede manejar y puede acelerar y puede frenar. Sin embargo, un conocimiento adecuado de la mecánica del automóvil pues tiene que ir mucho más lejos. Nos tiene que decir que cuando apretamos el acelerador, pues esto mediante una serie de palancas, en definitiva, lo que motiva es que entre más gasolina dentro del cilindro de un motor de explosión, y que por lo tanto, pues en fin, las bujías determinen unas explosiones más rápidas, y que por lo tanto el émbolo que hay en el cilindro se mueva más rápidamente, y que el movimiento del émbolo, pues en fin, mediante el cigüeñal y otras piezas, pues se transmita en definitiva hasta las ruedas, y que las ruedas pues se muevan, y como las
Y si las ruedas se mueven más rápidamente, pues obviamente el carro pues avanza más rápidamente. Este conocimiento detallado no lo tenemos del cerebro ahora. Es decir, sabemos ahora que ciertas funciones se realizan en ciertos sitios, pero no sabemos cómo se realizan. O sea, si alguien me pregunta, no sé, pues cualquier cosa, ¿quieres ir al cine esta tarde? Y yo, después de medio segundo, digo, pues sí, o digo, pues no. La verdad es que toda la ciencia actual y todos los neurólogos del mundo, nadie sabe qué ha ocurrido en mi cerebro. Es decir, algo ha ocurrido y se sabe dónde ha ocurrido. Ha ocurrido en una zona, así como las caras se reconocen, en una zona de los lóbulos frontales, incluso de los lóbulos prefrontales, que sabemos que es la zona de toma de decisiones. O sea, ¿dónde tomamos las decisiones? En el lóbulo prefrontal. ¿Y en qué consiste en que tomamos estas decisiones? Bueno, hay diversos modelos teóricos, pero que no están contrastados con la realidad, o sea, que no sabemos. Incluso hay filósofos y hay matemáticos y hay estos que se llaman de la ciencia cognitiva y no sé qué, que hacen una serie de cosas y hacen unos modelos conexionistas y tal. Bueno, que quizás reflejan algo de la realidad y quizás son meras fantasías. No lo sabemos porque estas cosas, en definitiva, de la ciencia, pues no son cosas de fiarse de nadie, sino siempre hay que desconfiar de todos y de todo y hay que comprobar las cosas. O sea, tú en la vida de otro tipo, pues tú verás cuánto te fías o desconfías de tus semejantes. Pero desde luego, como te fíes siempre de los demás, no te dediques a científico, porque la tarea básica de los científicos es desconfiar de todo lo que dicen o pretenden haber descubierto los otros colegas, y cada vez que uno dice que una cosa es así, pues ahí inmediatamente se levantan 80 a demostrar que no tienes razón y a repetir el experimento y comprobar que no se repite. Bueno, y gracias a eso, pues la ciencia adquiere pues un conocimiento muy sólido, porque efectivamente cuando admitimos como una tesis científica seria algo, pues aunque hay excepciones, pero normalmente es que efectivamente se trata de un conocimiento muy bien establecido. Bueno, con esto y con otras muchísimas cosas, naturalmente, pues vamos conociendo cómo somos y cómo nos comportamos, vamos aumentando el conocimiento de nuestro lenguaje, de nuestra lingüística, el conocimiento de nuestra conducta, vamos aumentando, bueno, como ahora es muy importante para nosotros, los intercambios que realizamos unos con otros, pues en definitiva, pues nuestra conducta económica es importante y la ciencia económica pues también va avanzando. Sabemos cada vez más acerca de nosotros mismos. Y bueno, esto nos ayuda a reflexionar y a tener una autoconciencia más verídica. Bueno, nosotros en realidad en filosofía también ahora sabemos muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que una de las preguntas filosóficas así clásicas es ¿qué sentido tiene la vida? Y ahora sabemos la respuesta: ninguno. Este es el sentido de la vida, pero esto es seguro, esto no es una opinión, es decir que ¿y esto por qué? Pues entre otras cosas porque el sentido es simplemente la intención con que hacemos algo. O sea, si nosotros pues diseñamos y construimos un destornillador para sacar tornillos, pues el sentido del destornillador es de sacar tornillos, porque es con esa intención que lo hemos construido. Bueno, a lo mejor luego resulta que hay alguien que emplea el destornillador, pues no sé qué, para pegarle un destornilladorazo a otro, a clavárselo y matarlo. Bueno, pues eso es un uso muy no previsto y un poco absurdo del destornillador. El destornillador tiene un sentido. Y lo mismo, el sentido pues que tiene, no sé, el email en Internet, pues fue construido para facilitar el envío de mensajes entre todo tipo de personas, instituciones, empresas, en fin, y ese es su sentido.
Y lo mismo, aunque a lo mejor se puede emplear luego el email para que un terrorista que ha puesto una bomba no sé dónde, que la ponga de tal manera que cuando llegue el email explote, pero bueno, eso tampoco es la intención con la que se ha hecho y no es su sentido. Entonces, a nosotros no nos ha hecho nadie. Es decir, nosotros somos el resultado de un proceso muy largo, algunas de cuyas últimas etapas hemos descrito, y un proceso que empieza aproximadamente hace pues casi 4.000, un poco menos, 3.800 millones de años, cuando nosotros éramos, nuestros ancestros éramos una especie de bacterias o de una especie, digamos, de seres vivos todavía más primitivos que las bacterias y las arqueas, y a partir de ahí pues hemos ido evolucionando y hemos sido, pues hemos sido bacterias y hemos sido esponjas, hemos sido medusas, hemos sido multitud de cosas y luego en un momento dado ya nos hemos transformado en cordados y en vertebrados y hemos sido peces, primero, hemos sido tiburones y luego hemos sido peces con huesos, teleóstomos, por eso tenemos esqueleto, de huesos, y hemos ido siendo, pues hemos salido del agua, nos hemos convertido en anfibios, en tetrápodos, y por eso pues tenemos 4 patas. Luego ha tenido ventajas para nosotros el no tener que ir al mar para tener nuestras crías, y entonces pues hemos producido la fecundación y todo el desarrollo de nuestras crías dentro del útero de las mujeres, encerradas las crías en un apnios, que es un trozo de agua de mar en el que nadan las crías durante su gestación, los fetos. Y luego pues hemos seguido, no solamente éramos tetrápodos, sino que en un momento dado nos hemos hecho reptiles y entonces pues nos hemos hecho dinosaurios, y luego en un momento dado un tipo especial de dinosaurios pues se han ido transformando. Unos se han transformado en aves y otros pues se han transformado en protomamíferos. Podemos seguir todo el camino, y nosotros pues, también pues hemos sido mamíferos de muchos tipos hasta que al final nos hemos hecho primates y nos hemos hecho, en fin, simios catarrinos, y nos hemos hecho pues homínidos y hominidos, o sea que conocemos perfectamente esta evolución, conocemos de dónde venimos. Y entonces, en todo este proceso no ha habido ninguna etapa en que haya intervenido ninguna intención, ni divina, ni humana, ni natural, ni intrínseca, ni superferolítica, ni de ningún tipo. Todo el proceso ha sido 100% no intencional, por lo tanto ahí no hay ningún sentido. O sea, el destornillador tiene un sentido y el micrófono también, pero ¿qué sentido tiene una piedra que hay en el suelo? Pues no tiene ningún sentido. ¿Y qué sentido tiene un volcán? Pues no tiene sentido. ¿Y qué sentido tiene una nube? Pues tampoco. De todos modos, la evolución nos ha, si quieren ustedes, nos ha llevado o nos ha concedido el tener un cerebro que es capaz de tomar decisiones en los lóbulos frontales. Y nosotros podemos decidir lo que queramos. Y una de las cosas que podemos decidir es dar un sentido a nuestra vida. O sea, aunque mi vida no tenga sentido, si yo quiero, pues puedo tratar de dedicar mi vida a resolver un teorema. O puedo tratar de dedicar mi vida a construir un barco dentro de una botella. O puedo tratar de dedicar mi vida pues ayudar a los niños que pasan hambre en África. O puedo dedicar mi vida a salvar a las ballenas. O puedo dedicar mi vida pues a proteger las pirámides de la cultura teotihuacana. O puedo dedicar mi vida a tratar de ser presidente de la República de México. O puedo dedicar mi vida a tratar de, de vender más cerveza que nadie en México. O puedo dedicar mi vida
a tratar de ser el nadador más rápido del mundo y a ganar la medalla de oro de natación en las próximas Olimpiadas. En fin, la mayor parte de la gente no decide dedicar su vida a nada y por lo tanto su vida no tiene sentido, pero muchísimas personas pues deciden dedicar su vida a cosas diversas. Lo que pasa es que no todas deciden dedicar su vida a lo mismo. Y por esa misma razón, la vida de estos diversos individuos no tiene el mismo sentido, tiene un sentido distinto. Pero es no el sentido de la vida humana, sino el sentido de la vida suya. Y no es un sentido que la vida suya tenga de por sí, objetivamente, sino es un sentido que ellos pues le han dado. Y en este sentido, pues bueno, pues la vida tiene el sentido que tengamos. Y así como hemos hablado mucho de dónde venimos, pues ya para acabar, digamos 2 palabras de dónde vamos. Bueno, vamos naturalmente a morirnos. O sea, la especie humana está genéticamente preprogramada para vivir unos 100 años. Es decir, que nuestras células pueden duplicarse unas 50 veces. Al cabo de 50 divisiones, pues se mueren. Y como nosotros somos simplemente la resultante estructural o estadística de nuestras células, pues mientras quedan células que viven, de alguna manera algo de nosotros vive, y cuando la última de nuestras células se muere, pues estamos ya requete muertos y ya no hay nada. Entonces, en algún momento nos moriremos. Normalmente, pues no llegamos a los 100 años, porque antes pues enfermamos o nos atropella un automóvil, en fin, o cualquier cosa de estas que puede pasar. Pero digamos que si no pasa nada así, si todo va bien, pues nos morimos a los 100 años, e incluso algunos más. Son muy raros, pero sí, que siempre hay noticias y tal de que en no sé qué sitio pues se ha muerto una señora a los 108 años, bueno, pero algunos casi llegan a los 100 años. Por ejemplo, el famoso filósofo Bertrand Russell se murió a los 98 o 99 años, estaba a punto de cumplir los 100 años. Y el filósofo alemán Gadamer se murió recientemente a los 102 años. O sea que bueno, pues esa es verdad, que si todo va bien, se conoce que los filósofos pues tenemos una vida fácil y regalada. Además somos morigerados y no dados hacia prácticas muy insanas, con lo cual pues podemos aspirar a eso, a más o mucho más, no. Y por otro lado, pues tampoco, aunque pudiéramos, valdría la pena, porque todos nuestros sistemas están genéticamente preprogramados para vivir de estos 100 años. Y ya antes, y desde luego conforme nos acercamos a los 100 años, pues todo empieza a deteriorarse. De tal manera que, por ejemplo, estas personas que ahora, que todavía viven y que tienen 110 años, supongamos que hay un par, pues la verdad es que no viven nada bien. O sea, a mí no me gustaría vivir así, prefiero morirme antes. Bueno, como prefiero también suicidarme o lo que sea, si me va muy mal antes, porque yo lo que quiero es vivir todo lo que pueda mientras viva bien. O sea, a mí lo que valoro a nivel personal y biográfico no es la vida, sino la buena vida. Entonces, mientras pueda vivir bien, estupendo. Todo lo que cuanto más mejor. Pero en el momento en que empiece a dolerme aquí y a tener no sé qué, y que me quieran meter un tubo por no sé dónde, y que quieran que me digan que me quede, que no me pueda mover y tal, pues no, esa vida no me pasa el papel que no se lo firmo, no me interesa. Entonces, bueno, por esta razón, nuestro final es, como digo, el final de nuestras células, y este se produce más o menos hacia los 100 años. Bueno, eso ahora que tenemos muchas facilidades para no morirnos antes, porque tradicionalmente los seres humanos se han muerto a los 30 años. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando excavamos cementerios del pasado, podemos calcular la edad de los muertos analizando sus huesos, o los restos de sus huesos que quedan. Esto nos indica su edad, y la gente se moría pues al nacer, a los 5 años, a los 10, a los 20,
la mayoría, pues muy rara vez encontramos huesos de alguien que tenga más de 35 años. O sea que la gente se moría muy joven. Siempre, incluso en Europa, hasta el siglo XVIII, la edad a la que más se moría la gente no era a los 100 años, sino era a los 0 años. O sea, la gente se moría al nacer, sobre todo, y en los primeros meses después del nacimiento. En todas las clases sociales, incluso los reyes, en fin, las pobres reinas, como todas las pobres mujeres, tenían una barbaridad de hijos y prácticamente todos se les morían. Y entonces tenían que intentarlo otra vez y otra vez, a ver si algunos sobrevivían. Y esto de... Bueno, nosotros como humanidad, pues vamos a seguir existiendo cuando ya no existamos nosotros como seres humanos individuales. O sea que cuando yo cumpla, digamos, si llego a cumplir los 100 años, pues me moriré. Pero, de todos modos, seguirán existiendo, pues todos ustedes, en fin, que son muy jóvenes, muchos de ustedes, y seguirán existiendo, pues mis hijos y mis nietos y mis sobrinos y mis no sé qué, y también seguirán existiendo, evidentemente, muchísimos miles de millones de seres humanos que no serán parientes míos. ¿Cuánto durará la humanidad? Pues no lo sabemos exactamente, pero sí lo que sabemos es que hay límites estrictos a lo que pueda durar. O sea, se acabará, a lo mejor la acabamos nosotros mismos con algún tipo de guerra o de desastre ecológico y tal, pero bueno, en la mejor de las hipótesis, que no ocurra nada de esto y que seamos más racionales y pacíficos y tal en el futuro, a pesar de todo, bueno, podremos vivir muchísimo, podemos vivir una cantidad de tiempo enorme, pero no todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de 2.000 millones de años, hagamos lo que hagamos, la vida desaparecerá de la Tierra. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos tenemos aproximadamente 2/3 de agua. Estamos hechos de agua, básicamente. Cada vez que se aplasta un ser vivo de alguna manera, cualquier tipo de ser vivo, lo que queda es un charquito, porque estamos hechos de agua. Y si alguno de nosotros nos colocan en la carretera y nos hacen pasar una pisonadora que nos aplasta bien, pues ahí se produce un charco, de otro color, pero bueno, es en definitiva lo mismo, decía, estamos hechos de agua. Y entonces es imposible un ser vivo sin agua. Entonces, en el momento que desapareciese el agua, desaparecerían los seres vivos. Pues bien, el agua existe en este planeta ahora por la temperatura que hay. Si la temperatura fuese más baja, mucho más, el agua se congelaría. Si fuese mucho más alta, el agua se evaporaría. Entonces, ahora sabemos que el Sol pues tiene también una especie en fin, de evolución o de vida o de desarrollo, como queramos, y va variando. Y poco a poco, pues, va consumiendo el hidrógeno que tiene, transformándolo en helio, y muy lentamente irá subiendo la temperatura. De tal manera que dentro de unos 2.000 millones de años ya la luz que nos envía el Sol, la energía solar que llega a la Tierra, se habrá elevado lo suficientemente como para hacer que todo el agua que hay en la superficie de la Tierra se evapore. Con lo cual, pues desaparecerá toda la vida de la Tierra, el animal, la vegetal, la vida humana, la no humana, desapareceremos todos. Y, bueno, ahora lo que decimos es lo que llaman los filósofos un condicional contrafáctico. Es decir, que es suponer algo que ya sabemos que no se va a producir o que es falso. Supongamos, a pesar de todo, que a pesar de que todo el agua se evapore por el aumento de la temperatura, supongamos que a pesar de todo sobreviviésemos de alguna manera más o menos inconcebible. A lo mejor somos tan listos que somos capaces de excavar un túnel muy profundo al que no llegue la radiación solar y allí inventar un sistema, no sé cómo, de refrigeración, pues no sé, por energía atómica o qué sé yo qué. Y entonces a lo mejor por lo menos algunos pues podrían esconderse en ese tipo, si todavía hubiera seres humanos entonces, lo cual de todos modos es completamente improbable, porque hasta ahora no ha habido ninguna especie animal que haya durado 2.000 años. En fin, suponiendo. Bueno,
Supongamos que algunos sobrevivieran. ¿Estos se salvarían? Pues todavía no, porque el Sol, que es un poco el Dios fundamental del que todos dependemos, cuando aquí los aztecas, pues su Dios supremo era el Dios Sol, pues es una idea muy correcta y que todo el mundo ha tenido, porque los japoneses también piensan que el Dios supremo es Amaterasu, y por eso aquí pues pensaban siempre que el que mandaba de alguna manera representaba al Sol. En Perú, por ejemplo, los incas pensaban que el Dios supremo era el Sol, que le llamaban Inti, y pensaban que el gran Inca, el rey, pues descendía o representaba de alguna manera a Inti. Y todavía ahora, bueno, aunque ya nadie se lo cree, pero en Japón la doctrina, digamos, oficial o tradicional es que el emperador del Japón, pues que desciende del Sol. Y en general, pues sí. Pero es que, claro, la gente pensaba que Dios, que había muchas cosas que no se sabía de dónde venían, pero tenían que venir de alguien muy poderoso. Y efectivamente, pues la cosa más poderosa que se ve respecto a nosotros es el Sol, porque dependemos del Sol totalmente, permanentemente y para todo. Es decir, toda la energía que usamos viene del Sol, todos los alimentos que comemos, en último término, pues los produce el Sol, o son otras cosas que se los comen a estos y que también, en último término, dependen del Sol. A su vez, por ejemplo, todo el oxígeno que respiramos, pues lo produce el Sol, porque el oxígeno lo producen las plantas verdes, mediante la función clorofílica. Y la función clorofílica solo se realiza si tenemos agua presente y tenemos energía solar. Aparte, estas son las dos cosas importantes. También un poco de unos minerales que se absorben del suelo, pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que haya agua. Si no hay agua no puede haber plantas, y que haya luz solar, porque las plantas producen su propio alimento. O sea, las plantas no comen otros organismos, tienen que fabricar su propio alimento con unas máquinas que requieren electricidad, que se la da el Sol. O sea, el Sol les da a las plantas la energía para producir sus alimentos. O sea que dependemos del Sol en todo, y por eso el Sol, en cierto modo, pues nos ha creado y nos mantiene y nos sostiene. Y es lógico que en la medida que seamos religiosos, que actualmente pues una medida que no tiene, que en fin, que cada vez es menor, pero de todos modos, bueno, si tenemos un sentido reverencial hacia lo que es muy poderoso y muy grande y nos ha hecho y nos mantiene y tal, pues el mejor candidato a Dios que tenemos es el Sol. Pero el Sol que nos ha creado es el Sol que en último término también nos destruye y nos mata. Esto también es muy típico por ejemplo, los dioses pues supremos del hinduismo siempre tienen al dios Shiva que crea las cosas, y luego el dios Shiva que los destruye, ¿no? Siempre hay una idea de esta. Bueno, y el Sol que no nos haya matado con esta elevación de la temperatura, de todos modos, más adelante, dentro de unos 4.000 millones de años, se convertirá en un tipo de estrella que se llama una gigante roja. Eso significa que habrá consumido totalmente su oxígeno y su helio, y empezará a consumir átomos más pesados, en cuyo momento se inflará completamente, se inflará tanto que la bola de fuego que es el Sol llegará a abarcar, por ejemplo, al planeta Tierra y al planeta Venus. Es decir, no es ya que tenga una influencia de la temperatura, es que directamente se los tragará. Con lo cual, automáticamente todo desaparecerá, porque claro, a las presiones de temperaturas tal que hay en el Sol, no hay nada que sobreviva. Pues esto desaparecerá. Pero incluso, si rizando el rizo decimos, bueno, pero no se sabe cómo, si por algún milagro extraño, por algún artilugio extraño, o antes hemos construido, qué sé yo, pues nos hemos ido a Marte, o nos hemos ido a no sé dónde, nos hemos ido a Júpiter o lo que sea. Bueno, aparte que esto tendría muchos problemas, pero bueno, suponiendo, bueno, el Sol no llegará hasta Júpiter, evidentemente,
pero habrá otro, bueno, 100.000 problemas de los que no vale la pena hablar, pero de lo que sí que hay que decir, porque hay gente que no lo sabe, y es un hecho muy importante y muy curioso, es que después de todos estos palos que nos va a dar nuestro Padre Sol, al final nuestro Sol no es más que una mota de polvo de nuestra galaxia. Es decir, realmente nosotros somos una minúscula parte de nuestra galaxia, somos una fracción de nuestra galaxia. Y todas las galaxias se están alejando de nosotros a velocidades que son proporcionales a su distancia, lo que determina la ley de Hubble. Bueno, yo no sé si a ustedes les interesa la astronomía y la cosmología, pero bueno, se lo cuento de todos modos. Las otras galaxias se están alejando. ¿Cómo sabemos que se están alejando? Porque cuando analizamos la luz que nos llega de ellas, entonces observamos un corrimiento del espectro hacia el rojo, es decir, donde tendría que estar la señal de absorción del hidrógeno, supongamos, no está allí, sino está corrida hacia la izquierda, corrida hacia el rojo. Eso significa que se está alejando de nosotros esa galaxia. Pero hay una galaxia, una muy grande, como la nuestra, que si observamos el espectro de la luz que nos llega, no se está corriendo hacia el rojo, sino hacia el azul, es decir, a la parte más energética del espectro, hacia la parte de los rayos X y de los rayos gamma, para entendernos. Esto significa que esa galaxia no se está alejando, sino que se está acercando. Y no se está acercando de cualquier manera, está ya encima de nuestras cabezas y se nos está cayendo encima, literalmente. Y esta galaxia, naturalmente, es la famosa Andrómeda. La galaxia Andrómeda, una galaxia gigantesca, todavía un poco más grande que la nuestra. Entonces, mientras todas las demás galaxias se están alejando de la nuestra como espantadas, pues la galaxia nuestra está... digamos, está viendo cómo se le cae encima la galaxia Andrómeda. Entonces, esta galaxia, un poco después de que el Sol haya absorbido a la Tierra, pues va a chocar con la nuestra y va a producir toda serie de cataclismos aquí. Entonces, el habernos muerto o haber sobrevivido, el habernos quedado aquí o el haber ido en naves espaciales a Marte o a Júpiter, o incluso haber ido a una estrella, a otra estrella, tal, todo esto no nos va a servir de nada, porque esta especie va a producir una especie de canibalismo de galaxias que es frecuente en la evolución del universo, pues se va a producir aquí y es realmente... como el título de la novela aquella ¿cómo se llama?, de Gabriel García Márquez, que dice Crónica de una muerte anunciada. O sea que todas estas muertes y catástrofes que vamos a tener como humanidad si pervivimos, pues realmente son muertes anunciadas. O sea, nosotros no solo podemos conocer el pasado, sino que también podemos conocer el futuro, y este es, en último término, el futuro que nos aguarda. Por lo tanto, en fin, pongan ustedes sus deseos y aspiraciones a un plazo razonable, no demasiado corto, pero tampoco demasiado largo, porque como decía el economista famoso Keynes, a largo plazo todos estaremos calvos. O sea que a largo plazo pues no existiremos, ni existirá la humanidad, ni existirá nuestro planeta, ni existirán el sistema que habitamos, sino que a largo plazo el universo seguirá su evolución. Y claro, el universo es muchísimo más amplio que el mundo de la vida, y las leyes del universo pues son mucho más universales, que son las leyes de la física en definitiva, son mucho más universales que las leyes de la vida, que representan excepciones cósmicas. Pero vamos, de todos modos, la vida es lo que más nos interesa. Todo el conocimiento se da en los seres vivos, toda la emoción se da en los seres vivos, toda afectividad se da respecto a los seres vivos, y normalmente todo amor y todo odio y todas estas cosas se dan entre los seres vivos. Fuera de nosotros pues no hay más que espacios vacíos, grandes nubes de polvo, en fin, materias oscuras, cosas muy extrañas, de las que no, lógicamente, no vamos a hablar aquí. Pues gracias por su atención.
Esperen, aquí ven una foto de nuestro Padre Sol, donde se observan sus protuberancias, etcétera, y aquí ven una foto de nuestra galaxia. Nosotros estamos en un cierto punto aquí, y aquí ven una foto del centro de nuestra galaxia, donde hay un grandísimo agujero negro que tiene una masa de varios millones de veces la masa del Sol y que se va comiendo todo, porque si no, en la medida en que sobreviva algo del choque de galaxias, pues lo que quede se quedará comido por los dos grandes agujeros negros de estas dos galaxias que van a chocar. Y aquí ven finalmente una foto de la galaxia Andrómeda en luz visible. O sea que esta es la que, en último término, pues definitivamente va a acabar con nosotros y con nuestro linaje. Pues muy bien, gracias. Muy bien.